Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando la transformación de fuentes independientes y veíamos cómo una fuente de voltaje en serie con una resistencia podía ser transformada en una fuente de corriente que tomaba su valor a partir de la ley de Ohm, que vendría a ser voltaje sobre resistencia, o sea, el voltaje de la fuente que yo tengo acá sobre el valor de esta resistencia, y esta misma resistencia aparecerá aquí en paralelo. Y que también podríamos hacer el proceso inverso en donde si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, podríamos determinar la fuente de tensión acá, que sería igual a la fuente de corriente que me dan por la resistencia, y quedaría esa fuente de tensión en serie con una resistencia. Ahora, esto, aunque lo vimos para fuentes independientes, también funciona para fuentes dependientes. Pero lo importante acá es tener mucho cuidado con esa variable que controla la fuente de tensión o de corriente. Recuerde que el ejercicio que nosotros vamos a hacer ya está solucionado en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para que usted pueda descargar libros de análisis de circuitos. Este ejercicio entonces lo vamos a hacer tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isádico, y es el 432. Nos dice que use la transformación de fuentes para hallar Ix en el circuito de la figura 400, que es esta figura. Ahora, aquí está Ix, acá hay una fuente de corriente dependiente, una fuente de tensión independiente. Lo que queremos hacer entonces es transformar y llegar a un circuito sencillo que sea básicamente de un solo lazo, y ahí podríamos hacer el cálculo para Ix sin ningún problema. Vamos a arrancar entonces con nuestra transformación. Vamos a colocar unos elementos. Vamos a colocar este elemento que es la fuente de tensión, vamos a colocarlo acá, y vamos a colocar entonces nuestras resistencias. Entonces esta resistencia la vamos a colocar por acá, la resistencia de 15 por acá, esta resistencia de 50, y por acá vamos a dejarla acá la resistencia, esta resistencia, una resistencia por acá de 40, y acá entonces van a aparecer unos terminales, vamos a colocarlos acá, vamos a colocar estas conexiones, y listo, vamos viendo acá, nos falta los valores, bueno, esto es más menos. Ahora, esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia se puede transformar por una fuente de tensión. Entonces vamos a colocar acá nuestra fuente de tensión y la vamos a dejar acá. Debemos tener cuidado con los signos, viendo que la fuente de corriente va hacia allá, entonces el signo positivo estará acá en la fuente y esto acá. Nos falta también esta resistencia, entonces vamos a colocarla, acá tendremos esa resistencia, y entonces nos falta conectarla y quedamos conectados. Vamos a colocar los valores. Estos son los 60, estos son los 50 ohmios, acá tenemos los 40 ohmios, acá los 15 ohmios. Nuestra corriente que está por acá, esta va a ser la corriente Ix. Y ahora entonces, recuerde que ¿qué tenemos que hacer? Acá veíamos que el voltaje era igual a la corriente, la fuente de corriente por R, independientemente que sea una fuente de corriente dependiente. Entonces acá nos queda 0.5 por 10 nos da 5 Ix. Entonces el valor acá es 5 Ix. Esto está en voltios. Y acá colocamos la misma, eso va a quedar en serie con una resistencia, con esta misma resistencia. Ya mire que lo hemos simplificado, y si nos damos cuenta, esta resistencia de 10 ohmios queda en serie con esta de 40 ohmios, y quedarían entonces una sola resistencia de 50 en serie con esta fuente de tensión, y lo podríamos transformar en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 50. Entonces vamos a colocar acá los elementos. Primero vamos a colocar entonces nuestra fuente de tensión,
y vamos a colocar una fuente de corriente. Vamos a colocarla, bueno, primero coloquemos acá estos elementos. Vamos a colocar este para dimensionar el espacio. Estos son los 15. Esta será la de 50, esta de 50, entonces vamos a colocarla acá. Y esta quedará 40 y 10, nos dará 50 acá. Y colocamos entonces, ahora sí, la fuente de tensión, de corriente, perdón. Entonces vamos a colocarla y debemos tener cuidado con el signo, el sentido de la corriente. Entonces va de este nodo hacia abajo, entonces quedará una fuente de corriente, quedará apuntando hacia abajo. ¿Listo? Esa es mi fuente de corriente. Ahora solamente me queda aquí hacer las uniones, las conexiones. Vamos a conectar las resistencias. Esto quedará así y acá lo vamos a tener estas conexiones, esto y esto. Listo, entonces vamos a colocar los valores. Esta es la de 15. Sabemos que esta es la de 50, no la tocamos esta. Esta es la suma de 10 más 40, entonces 50. Y la fuente de corriente será igual a la fuente de tensión, ¿cierto? Que será 5x dividido la resistencia, o sea, 5x dividido 10 más 40 dividido 50, 5x dividido 50 nos da 0.1, 5 dividido 50 es 0,1. Entonces 0,1 y x. ¿Y qué nos hace falta? Miremos a ver si nos hace falta algo. Ah, bueno, nos hace falta colocar acá que aquí está ix. Listo, entonces, y nos hace falta colocar también acá que esto es más, esto es menos, y acá son 60. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, estas dos resistencias están en paralelo. Si están en paralelo, nosotros podemos encontrar una resistencia equivalente que será igual a A1 sobre 50 más 1 sobre 50. Esto será igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Quiere decir que estos son 2/50, o sea que la resistencia equivalente es girarlo a la inverso, el inverso multiplicativo, o sea que nos queda 50 sobre 2, estos son 25 ohmios. ¿Listo? Quiere decir que todo esto lo podemos reemplazar por una resistencia de 25 ohmios. Por tanto, nuestro circuito puede seguirse simplificando y nos va a quedar entonces la fuente de tensión. Colocamos nuestra fuente de tensión acá. Colocamos nuestras resistencias, entonces va a quedar esta de 15 que no ha cambiado. Estas dos se transforman en una sola, ¿cierto? Que va a ser de 25 y vamos a dejar nuestra fuente de tensión, una fuente de tensión acá, ¿cierto? Vamos a dejarla acá. Recuerda cómo son los signos de la fuente de tensión, hacia dónde está apuntando la corriente, hacia allá queda el más. ¿Listo? Entonces acá quedará el más y acá quedará el menos, acá está el más, acá está el menos y vamos a unir. Y si nos damos cuenta, entonces ya tenemos un circuito sencillo, un lazo simple, mírelo, ahí está. Y esto entonces decimos que es 15 ohmios. Sabemos que esta es de 25, acá tenemos 60 y acá tenemos, aquí tenemos que, para encontrar la equivalente, multiplicamos la resistencia equivalente, entonces los 25 por 0.1 es lo mismo que 2.5. Entonces 2.5 dependiendo de quién, de ix. ¿Y dónde está ix? Ix no ha cambiado, es la que está acá. Ya tenemos un único lazo, quiere decir que nosotros podemos establecer para ese lazo una corriente de malla, ¿cierto? Que la vamos a llamar ix, pues es la misma, ¿no? Entonces nos va a quedar 60, vamos a escribir acá 60. Bueno, coloquemos acá los signos, más menos, menos más, entonces 60 menos 15, bueno, estas dos quedarían en serie, quedaría 15 y 25, nos daría 40, entonces menos 40 y x, ¿cierto? Y acá le hacemos menos 2.5, perdón, más 2.5 y x va a ser igual a 0.
De tal forma que esto nos queda que 60 es igual a 40 menos 40 más 2.5, esto nos da 37.5, o sea, nos daría menos 37. Sumado al otro lado, entonces nos quedaría 37,5 y x. Por tanto, ix sería igual a 60 sobre 37,5 y vamos con nuestra calculadora. 60 dividido 37.5, eso me da 1,6 amperios. Entonces venimos acá y tenemos que la corriente Ix es de 1,6 amperios. Y ahí queda entonces solucionado el ejercicio. Como se dieron cuenta, es una cuestión sucesiva de hacer transformaciones de fuentes y nos ayuda a ir simplificando el cálculo. Recuerde que si tiene dudas, inquietudes, colóquelas en los comentarios, yo estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos. Hasta el próximo video.